Bueno, vamos incorporándonos de nuevo. Buenas. Bien. Me parece que la discusión está bastante fructífera en el sentido de que se está hablando del problema que ustedes van a investigar bibliográficamente y que da como para reflexionar mucho e identificar muchas aristas del problema. Lo que puedo, desde la sociología, lo que podemos reflexionar, y esto lo vamos a tener que ir problematizando en la medida que nos vayamos ya metiendo con los problemas de la realidad histórico-social y la orientación teórica y metodológica de la sociología, es que hay un principio. Y no es solo sociológico, sino que es un principio incluso moral. Lo peor que le puede suceder al ser humano es pensar, sentir y actuar sin contexto. Si nosotros andamos pensando, sintiendo y actuando sin tomar en cuenta el contexto en donde nos movemos, estamos en una situación complicada. Vamos a estar dando patadas de ahogado, ¿sí? Y pataleando como cuando uno se está ahogando, y también pasos en cielo. ¿Sí? Entonces, eso es lo peor que nos puede suceder. Y por eso es que, y eso va en todos los órdenes de la vida, en económico, en lo social, en lo político, en todos los órdenes de la vida. Y, bueno, por motivos de tiempo y por motivos de que tenemos que entrarle también ya a las clases académicas propiamente dichas, yo no sé si ha quedado todavía algo en lo cual ustedes tengan alguna duda, y podríamos dedicarle unos 5 minutos o más a lo que va a ser este trabajo exhausto. Si usted todavía tenía algo que plantear, dígalo, para que después nos incorporemos ya a la clase que nos toca tratar. Así que yo daría un espacio con más de unos 5 minutos. ¿Sí? Yo tengo una duda. Ajá, sí. ¿El trabajo solo lo va a subir una persona del grupo? Ah, sí. Eso es de forma, ¿va? Sí, siempre es uno. No van a ser los 5, no van a ser los 5 integrantes los que lo van a enviar, no. Ustedes destinen a una persona que ella lo envíe. Yo siempre así he trabajado, que cuando han habido actividades en grupo, es una persona lo que lo envíe. Así es. ¿Qué otra duda, inquietud? En cuanto a los grupos, nadie falta, ¿verdad? Todos están incluidos. Porque esto es con base a la lista oficial de la materia. Bueno, si no hay más reflexión, vamos a pasar. Una consultita. ¿Cómo? Disculpe, una consulta con respecto a la bibliografía, ¿va a ser APA o va a ser otro tipo? ¿Va a ser qué? La bibliografía. Sí. Si va a ser APA o va a APA, ok. ¿Va a ser qué? Lick, mire, yo creo que faltan los grupos de
de cómo es que se llama eso que usted hizo, porque yo pude inscribir materia hasta el lunes, que acaba de pasar. Pero tendrían que reportarme los nombres. Pero, Ivania, ¿qué podrías más, preguntarme más claramente qué es lo que te importa a ti? No, yo me refería al tipo de bibliografía. Si la va a querer APA o otra, u otra. No, o sea que la bibliografía que ustedes van a utilizar, En formato APA. sí, como se envía, en los ambientes virtuales. ¿Verdad? Ah, ok. Gracias. Sí. Y con respecto a la gente, si hay gente que no está en los grupos, es porque no está en el listado oficial. O sea, yo no puedo omitir, yo no puedo sacar a nadie de la lista de la lista oficial. O sea, que si no aparece en ningún grupo, es porque no está registrado. Pero eso ya es un asunto administrativo, que ahí se me escapan las manos, se me escapa de las manos, ya no tengo nada que ver yo. Sin embargo, si usted tiene problemas de que no se ha inscrito, comuníquemelo también, porque así usted, antes de que sea extemporánea la situación, usted me reporte y lo pueda yo meter en un grupo. Bien. Vamos a entrar ya en la clase que nos toca este día. Recuerden que al final de esta clase, que es a las 10:40, a las 11 ustedes van a tener que resolver el cuestionario. Ahí está en el aula virtual ya subido la herramienta. Se llama cuestionario de debate número 1. Y lo van a resolver mediante la herramienta cuestionario. Y lo van a resolver ahora a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana se va a abrir la herramienta. Y se va a cerrar a las 12 del mediodía. Se va a cerrar a las 12 del mediodía. Así que tienen que resolver el cuestionario. Lick, mire, no lo puede dejar más tiempo, que yo a las 11 no voy a poder, no voy a estar en mi casa. No lo puede dejar hasta como las 2 de la tarde, de 11 a 2, para que lo podamos resolver lo que trabajamos. A las 11 se va a abrir. ¿Tú eres Daniel? Sí, Daniel. A las 11 se va a abrir, Daniel. Entonces lo vamos a reprogramar. Después de que termine la clase, lo voy a reprogramar y lo voy a dejar hasta las 2. Ok, gracias, Lick. Vale. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que no dejen de resolver eso, porque tiene nota. Recuerden lo que dijimos. Todos esos cuestionarios, todos ellos, los que hagamos, valen el 15% de la nota del registro. Ojo con eso. Bien. Vamos ya a entrarle a esto. Miren, yo tengo aquí esta diapositiva porque en sociología nos importa mucho aclarar dos cosas, porque muchas veces en la sociedad o en el mundo de las relaciones sociales se hablan de algunas cosas se hablan indistintamente, ¿no? Y una de ellas es cuando hablamos de igualdad y cuando hablamos de equidad. ¿Sí? Son dos términos que es muy complicado hablar de ellos cuando se cree que son lo mismo. Y no son lo mismo. Y entonces eso nos lleva a interpretaciones o a lecturas equivocadas.
erradas y que complican mucho el análisis. Entonces ustedes ven aquí la diapositiva y ven dos términos, dos categorías, diría yo también. Dos categorías de análisis. Vamos a ponerlos más amplios. Igualdad y equidad. Tal vez ustedes han escuchado en muchos discursos de la realidad que mucha gente habla de equidad y otra vez está hablando de igualdad y la identifican como que algo como que fueran lo mismo y en realidad no son lo mismo. Por ejemplo, yo los invito a ustedes a que observen qué es lo que ven ahorita. Dos láminas me van a decir, ¿vale? Una que se refiere a igualdad y otra a equidad, que es cierto. Ahora bien, hay que discernir, hay que relativizar, ¿sí? Para caer a cuenta de que no son lo mismo. Por ejemplo, pues, en este lado de donde está la igualdad, vemos a tres personas. Vemos a un niño pequeño, vemos dos pequeños y quizás un adolescente, ¿va? ¿Sí? Y que están viendo un partido de béisbol desde una verja, si usted quiere, ¿sí? Y están queriendo ver el mismo partido los tres. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la capacidad que tiene cada uno de ellos para poder ver el espectáculo deportivo? Si ustedes ven en la lámina donde está la categoría de igualdad, vemos que los tres están subidos en un soporte. Es más, están en el mismo soporte. Y ese soporte tiene la misma altura. Supuestamente para accesar y ver el partido. Pero no todos tienen la misma capacidad para poder ver el partido plenamente. Solo el muchacho que tiene más o menos una edad en la cual él tiene mayor capacidad física de poder ver plenamente el partido. ¿Sí? Pero eso sí, tiene una capacidad ya adquirida, ya establecida en su cuerpo. Claro, es más alto porque tiene mayor edad. ¿Sí? Y puede ver, incluso con el soporte, puede ver mucho mejor que los otros dos el espectáculo deportivo. Luego viene el pequeño, como de unos 7 años, a mi modo de ver, y también sosteniéndose en el mismo soporte, él ve todavía el partido, puede verlo, ¿sí? Puede verlo, pero porque la estatura que tiene, afortunadamente le permite ver eso. Pero no obstante, él, con respecto al muchacho, ¿sí? Tiene también una desventaja, que no tiene la misma estatura. No tiene la misma estatura que el muchacho, qué sé yo, de 15 años, para poder ver el espectáculo. Luego viene el pequeño de 3 años. A mi modo de ver, de 3 años. Y desde el mismo soporte, ¿sí? Desde el mismo soporte, él trata, a pesar de su pequeña estatura y edad, querer ver también, querer ver el mismo espectáculo deportivo. Ojo con eso.
Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros discernir aquí? Resulta que se refiere a la igualdad. Y la igualdad, en términos sociológicos, ¿a qué nos referimos? Más adelante en la asignatura vamos a ver que la igualdad se refiere precisamente al acceso a un bien o al acceso a un servicio o a un bien que nos permite satisfacer necesidades. Estas necesidades pueden ser materiales, pero también pueden ser espirituales, porque el ser humano es eso. Necesidades materiales, pero también necesidades espirituales. Entonces, la parte donde está la igualdad quiere resolver el acceso al partido que están viendo a partir del soporte que todos tienen acceso. Según la igualdad, todos tienen acceso a ello. Si no, vean, aquí vamos a señalar con la flechita. Este es el acceso, en otras palabras, el soporte. Generalmente en las sociedades como la nuestra, se habla de igualdad. ¿Sí? Se habla de igualdad en el sentido de que, bueno, hay que resolver a partir del acceso. Pero resulta que el acceso puede existir en términos legales, ¿sí? En términos estatuidos, pueden existir incluso leyes. Y les voy a poner el ejemplo de la educación y de la salud, por ejemplo. Por ejemplo, en la Constitución Política de El Salvador dice el derecho, todos tenemos derecho a la educación y a la salud. ¿Se han fijado en eso? Y si no se han fijado, van a tener que leerlo. Entonces, ahí hay una igualdad. Ahí se expresa una igualdad. Pero en realidad, ese es suficiente, ese pronunciamiento, ese enunciado que dice que todos tenemos igualdad en cuanto al acceso a la salud o a la educación. Esa es una pregunta muy importante que tenemos que hacer. Cuando hay personas más vulnerables que otras, cuando hay población más vulnerable que otras, cuando hay población que no tiene lo necesario, lo que estábamos hablando en la reunión pasada, anterior a esto. Lo mismo podríamos hablar con la alimentación. Entonces, vean, esta lámina, lo que nos importa aquí es que puede haber igualdad o acceso, pero no todos a los que les llega la igualdad pueden tener la misma capacidad, ¿sí? Para poder tener acceso real a un bien o a un servicio. Entonces, la igualdad en estos términos, así como está explicado aquí, resulta ser una falacia. Resulta ser algo formal, pero no real. Y a nosotros lo que nos interesa es que coincida lo formal con lo real. Por el lado de la igualdad. Luego viene la equidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí por el lado de la equidad? Las mismas tres personas viendo el mismo espectáculo deportivo.
Pero vamos a ver de que ya los que tenían dificultades para poder tener una visión plena del espectáculo deportivo, hoy tienen mayor capacidad. Hay más ayuda. Ojo con eso. Y pueden ver plenamente el espectáculo deportivo. ¿Ya se fijaron? Resulta que por el lado de la equidad, el muchacho de 13, 14 o 15 años, por su capacidad que tiene inherente o innata, es más alto, ¿sí? Tiene mayor edad, tiene mayor capacidad. Y aún sin la ayuda, puede ver plenamente el espectáculo deportivo. Y hasta levanta un brazo para victoriar. Así como cuando usted va a un espectáculo deportivo al estadio, se levanta y victoria. Entonces está satisfecho con su capacidad. En cambio, el niño de 7 años siempre va a mantener la misma ayuda. Porque desde la igualdad, él ya tenía también una visión plena del espectáculo deportivo. El que tenía dificultades, que es el niño de 3 años. Entonces, ya en la equidad, vamos a ver de que hoy sí él va a poder también disfrutar. Va a poder disfrutar el espectáculo deportivo porque va a tener más ayuda o tiene más ayuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Sociológicamente hablando, que el más vulnerable se le tuvo que auxiliar más. El más en desventaja tuvo que tener mayor ayuda para poder satisfacer una necesidad. Entonces, ven ahora por qué no es igual hablar de igualdad que hablar de equidad. Entonces, podemos plantear lo siguiente: puede haber igualdad, pero no equidad. Y eso es muy complicado, porque en sociedades como la salvadoreña, resulta que se habla mucho de igualdad. Hay mucho discurso que habla de igualdad. El problema es de equidad. ¿Sí? Y entonces aquí venimos y nos metemos ya al problema de la equidad. Para que haya equidad, ¿sí?, tienen que haber recursos. Tienen que haber recursos. Y estos recursos pueden ser recursos económicos, recursos materiales y recursos humanos. ¿Sí? Para que haya equidad. Porque la igualdad la puedo encontrar yo en el papel, en el mejor de los casos. Usted lee la Constitución Política de El Salvador y si en verdad le hiciéramos caso en ese país a la Constitución Política, no tuviéramos los problemas que tenemos en este momento. No tuviéramos el problema de la salud que tenemos, no tuviéramos el problema de la educación que tanto ustedes han señalado, ¿sí? No tuviéramos el problema de la seguridad, no tuviéramos el problema del trabajo. Entonces, de una vez por todas, que vaya quedando claro qué vamos a entender por la equidad y qué vamos a entender por igualdad. Van de la mano, pero eso no quiere decir que son lo mismo. Ojo con eso. Van de la mano, pero no al mismo nivel. Y aquí lo estamos comprobando. ¿Sí? Aquí lo estamos comprobando. Entonces, la equidad se refiere a la disposición de los recursos para que haya igualdad. Y estos recursos pueden ser materiales, pueden ser económicos y también pueden ser humanos.
Porque la igualdad puede existir, pero en el panfleto, en la ley, Imagínense que en El Salvador todos somos iguales ante la ley. ¿Se han fijado que así dicen los abogados? Todos somos iguales ante la ley. El problema es cuando aplican la ley, que no es lo mismo. Yo no soy abogado, pero soy ciudadano, que sé el mecanismo por el cual se aplica justicia. Entonces, ahí ya estamos en un problema. Porque de una igualdad, esta se vota cuando hablamos de la aplicación de esa ley. Entonces, no es lo mismo. En la Constitución política dice, todos tenemos derecho al trabajo en este país. Pero cuando salgo allá a la calle, cuando llego al centro histórico de San Salvador, de que yo ando y vemos pues que el sector informal de la economía es más amplio que el sector formal de la economía, que conforman una verdadera pirámide. De 10 salvadoreños, 7 están en el sector informal. Ojo, y 3 en el sector formal. Y vamos a encontrar, pues, que en la Constitución política se habla del derecho humano al trabajo. Es una igualdad, pero del diente al labio nada más. Entonces, vean, el interés, pues, es que veamos qué vamos a entender por la equidad. La equidad se va a referir a los recursos implementados y orientados a que haya igualdad. Si no hay recursos implementados y orientados, la igualdad va a ser papel que aguanta todo. Bien. Y ahí tenemos que hablar, pues, de algo muy, muy verídico en la realidad que vivimos. La relación dominante en la sociedad contemporánea. Y vemos el problema que también está conectado con lo que acabamos de ver. ¿Sí? Vemos una relación de sometimiento. ¿Sí? Vemos el que está en el suelo, ¿qué es lo que dice? Ay, me estás aplastando el cuello. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice el que está apoyándolo? Es tu punto de vista. Dice. También podría decirse que querés hacerme tropezar con tu cuello. Imagínense. Y dice la próxima lámina, en la condición posmoderna, creamos nuestra propia realidad basándonos en nuestras preconcepciones internalizadas. Como ya no hay una sola verdad, somos libres de crear nuestra propia verdad. No existe lo verdadero o lo falso, solo un número infinito de relatos igualmente válidos. Entonces, ahí viene la individualidad. ¿Sí? La preeminencia del individualismo como valor. ¿Sí? Como valor. Y recuerdan cuando hablábamos del valor del mes, el primer día de clase, el martes. Los valores nos regulan la vida. ¿Y qué significa el valor? Pues, integridad. Entonces, ¿qué integridad vamos a encontrar nosotros en esta relación? Díganme. Ninguna. Luego viene la segunda lámina y dice, pero seguís parado sobre mi cuello. ¿Y qué es lo que le dice el otro? Se nota que no fuiste a la universidad. Imagínense qué indolencia. Qué complicado un pensamiento así. Y así vamos a encontrar personas allá afuera.
Y no solo personas, sino que también vamos a encontrar colectivos sociales. ¿Sí? Bien, esto quería yo como introducción aclarar. Si usted tiene algo que decir, me lo va a decir en otro momento. Necesito, pues, que sigamos con el siguiente lámina. Como dice el documento de la jornalización, vamos a hablar del contexto histórico, social y geográfico que le dio origen a la sociología. Hay que tenerlo en cuenta ahí. Es a la sociología. El contexto histórico y social y geográfico. Vamos a ver. Ivania, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Con gusto. Surge como una respuesta, al igual que otras ciencias, obedeciendo a las exigencias de las circunstancias históricas, que se imponen como alternativas ante condiciones materiales y espirituales contraproducentes y caducas y que hacían necesario un nuevo orden de cosas correspondiendo a las leyes históricas por las que han pasado la sociedad humana en sus sucesivas fases, épocas y periodos, es decir, superar condiciones viejas por otras que permitan el advenimiento de situaciones superiores y más desarrolladas. Muchas gracias, Ivania. Bien, Ivania nos acaba de leer el por qué surge la sociología como ciencia y el contexto que le dio cabida, que le dio posibilidad. Repito, o sea, nosotros somos seres vivos, somos seres humanos que estamos relacionados íntimamente, estrechamente con el contexto que nos permite vivir y convivir. ¿Sí? Entonces, la sociología surge como una respuesta. ¿Sí? Tengan en mente, tengan en cuenta mucho esto de que una ciencia surge como una respuesta. No surge como un antojo, pues. ¿Sí? No es antojadizo que una ciencia surja. Y una de ellas es la sociología, una respuesta ¿para qué? Para poder interpretar, para poder analizar y para poder dar soluciones. ¿Sí? Y poder también permitir la construcción de un nuevo orden de cosas. Y como dijo Ivania al final, es decir, superar condiciones viejas por otras que permitirán el advenimiento de situaciones superiores y más desarrolladas. Vienen aquí las premisas fundamentales que explican el surgimiento de la sociología. Y son cinco premisas. Me voy a tomar la libertad de solamente leer una por el tiempo y una que a mi modo de ver me parece que es bien importante. Voy a leer la segunda. Los cambios se producen simultáneamente y tienen que ver con un proceso de urbanización acelerado, un cambio en las tendencias demográficas y el desarrollo de un nuevo modo de producción, que es el capitalismo. Avances científicos y tecnológicos, que fue la revolución industrial en el siglo XIX, y una innovación profunda en las corrientes del pensamiento, la ilustración. Esta es una de las premisas, quizás más hondas, que permiten explicar a la sociología como ciencia. Por eso es que nosotros la sociología podemos considerarla como una ciencia de la modernidad. ¿Sí? La sociología, en verdad les digo, es una hija de la modernidad europea. ¿Sí? O sea, estoy hablando del siglo XIX. Entonces, porque es una hija que surge
del desarrollo del capitalismo como modo de producción y también de las ideas de la ilustración. Entonces, pero ustedes aquí tienen las dos premisas, tienen la clase en el aula virtual. Entonces, luego venimos ahí hablamos de las premisas histórico-sociales y geográficas. ¿Cuál es la premisa geográfica del surgimiento de la sociología? Europa. La Europa del siglo XVIII y la Europa del siglo XIX, que es la primera premisa. Ahora bien, la sociología como ciencia. Como toda ciencia, la sociología responde a todos los requisitos para asumir el estatus como tal. ¿Y cuáles son esos requisitos? La sociología tiene un objeto de estudio. Entonces, eso legitima su quehacer. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Las relaciones sociales, humanas, en los distintos campos de la vida. Ese es en realidad, a grandes rasgos, el objeto de estudio de la sociología. Tiene una teoría que más adelante ya vamos a ver, que van a ser dos corrientes teóricas que fundamentan sus postulados. Y tiene un método que permite construir un conocimiento sistemático, elaborado, organizadamente, articulado y coherente de la realidad histórico-social. O sea que a través del método se produce conocimiento sociológico. Y no hablar incoherencia, no hablar antojadizamente de la realidad. Entonces, esto es lo que esta mañana nos importa mucho que quede establecido. Cuando ustedes resuelvan el cuestionario, número 1, las preguntas que ahí vienen van a ser precisamente preguntas que se refieren precisamente a las premisas que le dieron origen a la sociología y al planteamiento de la sociología como ciencia. A partir de las 11 de la mañana va a estar abierta esa herramienta. Sí, Ana María, rápido porque ya nos vamos a ir. ¿Sí? Queríamos saber si nos podía dejar más tiempo el cuestionario porque nos choca con laboratorios de química orgánica. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Ya tú eres la segunda que me pide ampliar más. Vale, lo vamos a cerrar a las 12 de la medianoche de este día. ¿Bien? ¿Les parece? Sí, así mejor. Vale, entonces quedemos, después de que nos desconectemos, lo voy a ampliar. Rick, espérese. Espérese, ¿a qué hora va a cerrar el cuestionario? A las 12 de la medianoche de este día. Va, chido, gracias. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Nick. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.